Los invito a tomar asiento y a buscar en sus Biblias la carta a los Romanos capítulo 1. La carta a los Romanos capítulo 1. Carta a los Romanos capítulo 1. Vamos a estar estudiando los versículos del 21 al 23, pero voy a leer desde el versículo 18 para tener un poco más de contexto de dónde es que venimos en el estudio de esta carta. Dice así entonces la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como vemos, a partir del versículo 18, Pablo ha iniciado una argumentación de por qué es necesario predicar el Evangelio, por qué él no se avergonzaba de hacerlo. ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? Porque en él se revela el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero no solamente para todo aquel que cree, sino también que es necesario porque es la predicación del Evangelio que nos hace caer en cuenta que la ira de Dios se ha revelado. Desde su trono celestial, Dios hace manifiesta su ira, es decir, su respuesta justa ante el pecado del hombre. Y aunque este primer capítulo de Romanos nos va a hablar de muchos pecados, que ya llegaremos a ellos, en primer lugar, la ira de Dios se manifiesta porque el hombre, primero que nada, ha retenido, ha obstruido la verdad de que hay un Dios que lo ha creado todo. Esa verdad tan básica de que hay un Dios, el hombre se ha rebelado contra ella. Por eso es que detienen con injusticia la verdad. La creación revela que hay un Dios eterno, poderoso, invisible y que debe ser adorado. Y ese es el punto que se empieza a desarrollar ahora. Ese conocimiento que Dios ha dado a través de la creación y también en parte intrínseco al hombre, que conocemos como la revelación general, debe llevarnos a una respuesta. Ciertamente no es la revelación general lo mismo que tener las escrituras, pero el conocimiento que nos da debe llevarnos a algo. Y aún a eso, a lo que nos debería haber llevado, el hombre se revela. Por eso, como señala alguien, el hombre está obligado a honrar y servir a Dios en la medida del conocimiento que de Él tiene. La idolatría y el rechazar la adoración y el servicio al Dios verdadero es, por lo tanto, inexcusable. Recuerdan que esta palabra que leemos ahí, que no tienen excusa, también pudiéramos traducirla como sin apología. O sea, no hay defensa que valga. La revelación general, por lo tanto, nos deja culpables, sin excusa delante del Señor. Y el asunto, ¿verdad? Aquí no es que nosotros hayamos malentendido a Dios, es que habiendo entendido que hay un Dios, aún así dijimos, no, va a ser a nuestra manera, no lo vamos a honrar a Él, vamos a vivir según nuestra sabiduría. Que como vamos a ver, la sabiduría del hombre es más bien necedad ante los ojos de Dios. Y ese es el punto de nuestro texto hoy. El conocimiento de un Dios invisible, eterno y poderoso nos debe llevar a dos cosas: a glorificarle y a agradecerle. Pero eso no fue lo que hicimos. En cambio, nos hicimos necios e idólatras.
Esos son los dos puntos. Lo que debíamos haber hecho y lo que hemos hecho. Lo que debíamos haber hecho es glorificar a Dios y darle gracias. Y lo que hemos hecho, que no debíamos hacer, es hacernos necios e idólatras. Entonces, volvamos a nuestro texto, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. A esto es lo que nos tiene que llevar el conocimiento de Dios, a darle la gloria solamente a Él, pues habiendo conocido a Dios. Porque, también pudiéramos ponerlo de esa manera, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Esta expresión que está ahí entonces de manera negativa, que no le glorificaron, lo que nos quiere decir es, esto es lo que debieron haber hecho habiendo conocido a Dios. El conocimiento de Dios tiene que llevarnos a darle la gloria a Él, a ser agradecidos. Pero no fue lo que pasó. El hombre pronto se apartó de ese conocimiento que Dios le había dado, como les he dicho. ¿Y desde cuándo empezó eso? Bueno, prácticamente desde la caída. Recuerden que aún un hombre perverso como Caín sabía que había un Dios y que ese Dios tenía que ser adorado. De hecho, Caín llevó la ofrenda, ¿verdad? Ahora, sabemos qué fue lo que pasó. Dios rechazó esa ofrenda, pero Caín lo sabía. Pero ¿qué es lo que pasa? Siendo el hombre perverso que fue, claramente él no se preocupó en lo más mínimo por que su descendencia se preocupara por temer y servir al Señor. Por eso es que vemos en Caín la descendencia del maligno. Era hijo del diablo. Es hasta que nace Set que se nos dice que los hombres comenzaron a invocar a Dios. Es en Set que tenemos entonces la preservación de la simiente de donde nacería ese futuro Mesías. Pero vean que desde el inicio, esto va en contra de cómo usualmente niños, recuerden, y muchachos ya en colegio, de lo que les van a decir en estudios sociales, donde van a presentar al hombre como más bien evolucionando hasta tener la religión, que primero, ¿verdad? Que por temor a los eventos de la naturaleza, que animismo y que luego que el politeísmo y luego otras religiones más refinadas, hasta que llegamos al cristianismo. No es así como funciona, es todo lo contrario. Empezamos primeramente con que hay un Dios único y verdadero que sí se revela al hombre, y lo que el hombre hace con ese conocimiento es que lo tergiversa, lo corrompe, lo pudre. Y por eso es que tenemos luego todo lo demás. Los descendientes de Noé. Dios limpia la humanidad. ¿No sabían los descendientes de Noé de que precisamente había ocurrido un diluvio por haberse rebelado contra Dios? ¿Y qué sucede? Tenemos la Torre de Babel. Nuevamente el hombre rebelándose. Que hay un Dios al que debe ser adorado y temido, que sí se ha revelado. Ciertamente no tenía en las Escrituras, pero había cierto conocimiento. Una vez más, de los descendientes de Noé, muchos de ellos no se preocuparon por criar a sus hijos en ese temor a ese Dios que se había revelado. Y solamente a través de una línea tenemos la preservación de unos que temieran al Señor. Y aún así vemos lo que ocurre en Babel. Y aún así sabemos que cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo que dice Josué en Josué 24? Que Abraham estaba junto con su padre, Taré, y con Nacor, adorando a dioses extraños. No, Dios no llamó a un temeroso de su nombre, Él llamó a otro idólatra. Nuevamente, el conocimiento de Dios nos tuvo que haber llevado a glorificarle a Él. Pero lo que ocurre es que vivimos a nuestra manera y nos damos a la necedad de la idolatría. Entonces nosotros debemos glorificar a Dios. Nosotros que ahora sí tenemos no solamente el acceso a la revelación general, sino a la revelación especial de Dios, a las Escrituras, no estamos en sombras. Aquí se nos está diciendo claramente que debemos vivir para la gloria de Dios. Ahora, para los que se han expuesto por cierto tiempo a la predicación reformada, saben que esta es una frase que aparece con frecuencia, que nosotros debemos glorificar a Dios o que debemos vivir para la gloria de Dios. También nos escucharán citar esa primera pregunta del catecismo de Westminster. Y sí, es cierto, la mayoría no nos sabemos el resto del catecismo, pero nos sabemos la primera pregunta.
¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Muy bien. Debemos entonces refrescar la definición de estos términos para quienes nos acompañan recientemente y lo pasan escuchando, pero también para nosotros mismos es útil. ¿Para qué? Para que esa expresión que nosotros debemos vivir para la gloria de Dios y que debemos glorificar a Dios, no sea simplemente una frase que se ha vuelto una muletilla, sino que refleje una convicción de que en efecto mi vida es para la gloria de Dios. ¿Qué es su gloria? Primero que nada, la Biblia nos habla de la gloria de Dios como esa honra, grandeza, majestad y excelencia por lo que Dios es. Es todo lo que Dios es. La gloria de Dios no se nos presenta en las Escrituras a modo de atributo de Dios, sino como Dios mismo. Él es glorioso. Dios mismo es la gloria. Las palabras empleadas en el hebreo nos hablan a veces de algo pesado. Por ejemplo, el Salmo 24, vamos a buscarlo, donde vemos estos conceptos de poder, de majestad. Tenemos el Salmo 24, a partir del versículo 7, dice así. Salmo 24, 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. También en 1 Samuel 15:29, no tienen que buscarlo, pero cuando Samuel está reprendiendo a Saúl por su desobediencia, le dice que el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces notemos aquí cómo Dios, que es glorioso, es contrastado con el hombre, que no es glorioso. El que es la gloria no es como nosotros. Quiere decir que un Dios de gloria, y para que Dios sea considerado glorioso, es porque es un Dios de verdad, es un Dios inmutable y que tiene todo poder para hacer su voluntad, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no hace algo para el tiempo después decir, ¿qué hice? Eso nos pasa a nosotros, eso no le pasa a Dios. Él es la gloria. Ese es un Dios que es digno de ser calificado como glorioso, que siempre hace su voluntad, siempre verdadero, siempre el mismo. Un pasaje más lo tenemos en Éxodo 34, que les invito a buscar. En Éxodo 34, la petición de Moisés es bastante directa. ¿Qué es lo que pide Moisés? Él le pide a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué hace Dios? Dios mismo se le presenta. Ven nuevamente lo que les estoy diciendo. Dios mismo es glorioso. Él es la gloria. Cuando Moisés le pide, yo quiero ver tu gloria, Dios dice, es mi presencia. Soy yo mismo. Verás mis espaldas, mas no mi rostro, ¿verdad? Le dice el Señor, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces en esa manifestación de su gloria que le permite ver a Moisés apenas por una endija entre aquellas rocas? Él hace lo siguiente, Éxodo 34, versículos del 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés
apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esto es la gloria de Dios. Dios en todo su esplendor, en toda su majestad, en todo lo que nosotros podemos apreciar de la magnificencia de sus atributos en su ser. El Dios todopoderoso, amante, misericordioso, justo. Y la respuesta ante este Dios glorioso es lo que Moisés hizo: adoración. Entonces esto nos lleva a la consecuencia de que Dios sea glorioso, es glorificarle. Y esta es la primera manera en que nosotros glorificamos a Dios, adorándole, haciéndole objeto de nuestra devoción, que Él sea la fuente de nuestro gozo y felicidad, que nada de lo que Él ha creado lo reemplaza a Él como el único que tiene derecho a la preeminencia en la vida de sus criaturas. Eso es glorificar a Dios, adorarle, que Él sea realmente nuestro todo. Toda mi devoción, todo mi tiempo realmente debería girar en torno a este ser majestuoso. Como lo expresa la Biblia de estudio, dar a Dios la doxa, que es el término griego para gloria. Dar a Dios la gloria significa reconocer su estatus y dar la reverencia apropiada y adorarle, reconociendo que Él es digno de honor y majestad. Podemos ampliar esta definición más, pero ahí está la sustancia. Glorificar a Dios es reconocer a Dios como es, porque nosotros no añadimos a Dios gloria. Él ya es todo lo glorioso que puede ser. Los hombres, de nuevo, que no somos gloriosos, buscamos la gloria. Buscamos ser reconocidos. Pero Dios no. A Dios nada le falta. Somos nosotros los que nos perdemos el propósito para el cual fuimos creados cuando vivimos no reconociendo la gloria de Dios. Pero su indiferencia y su incredulidad no le resta gloria a Dios. La pregunta clave es más bien, ¿es su vida para la gloria de Dios? ¿Es su vida para la gloria de Dios? ¿Qué sería lo que alguien determinaría si tuviera acceso a un resumen de nuestro día a día, de nuestra semana? Se le pasa un resumen de cómo fueron nuestras 24 horas cada día. ¿Dónde está nuestro tiempo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Diría alguien que vivimos para la gloria de Dios? ¿O diría, no, más bien esta persona realmente vive para el deporte, esta persona vive para la pornografía, vive para las noticias de las celebridades, vive para ver cómo hacer dinero para gastarlo en él mismo y en cosas que supuestamente le harán feliz? ¿Diría el uso de nuestro tiempo que somos apasionados por la gloria de Dios, por este Dios glorioso de las Escrituras? ¿O somos seducidos por la vida de los llamados influencers? No, pastor, yo nunca voy a ser influencer, pero ¿le gustaría vivir como uno de ellos? Sabemos más de la vida de algunos futbolistas o de los pleitos entre reggaetoneros o de que fulanito y fulanita se divorciaron y que le escribió la canción, pero ¿no se sabe usted el contenido básico de las Escrituras? ¿De qué trata cada libro? No, pero espere, vea este último meme que sacaron. ¿Dónde está nuestra devoción por Dios? Las Escrituras nos informan que Dios ha hecho todo para su gloria. Por eso la creación misma declara la gloria de Dios. Y como Dios hace todo para su gloria, eso no es distinto cuando Él salva. Él salva para que le glorifiquemos y Él condenará también para su gloria. A los que salva, los salva para su gloria, a los que condenará también del mismo modo. ¿Qué nos dice a nosotros? Si vamos unas páginas más adelante de Romanos, en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios
Padre. Todos aquellos que rehusaron vivir para la gloria de Dios en ese tiempo, en última instancia doblarán su rodilla y reconocerán que Jesucristo es Señor y la gloria será para Dios. Dios no pierde. El que pierde es usted cuando no vive para el propósito que fue creado. Pero no tenemos que irnos muy lejos de Romanos. En Romanos, cuando el Señor nos conceda la oportunidad de llegar a estudiar estos capítulos, veremos que este concepto de la gloria de Dios, tanto en los que salva como en los que se pierden, se desarrolla en otros textos. Por ejemplo, en Romanos 9:22, ¿qué dice? Bueno, versículo 21, para que vean que se está hablando aquí de esta ilustración del alfarero y las vasijas. Dice el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos capítulo 15. Pablo expresamente nos dice que Cristo nos salvó para la gloria de Dios y para que juntos, judíos y gentiles, alabemos a Dios. Romanos 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Con qué fin reúne el Señor a todos en un solo pueblo para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahora, eso es un salmo, ¿verdad? Que nuevamente, como todo salmo, nos lleva al Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús como director de alabanza, que está salvando para que juntos a una voz glorifiquemos a Dios. Nosotros glorificamos a Dios también de manera particular, específica, por la alabanza que elevamos al Señor. Como dice aquí, alabándolo por su misericordia. Por eso, sepan ustedes que a veces resulta chocante si uno está dirigiendo el culto, pero no solamente cuando uno está dirigiendo el culto, sino participando con el resto de la congregación abajo, y notar en alguien un patrón continuo, o sea, que no es algo aislado, de ver que se canta con desgano, con desinterés, con apatía, que participar en el canto corporativo es como si nada. Y uno le debería preguntar, ¿y a quién le está cantando? O sea, usted le llega al Señor con esa actitud y con esa falta de emoción para cantarle a Él. ¿Entiende usted a quién se le está acercando? ¿Estaría igual en el estadio si estuviera alentando a su equipo? ¿O en medio concierto si fuera su cantante o agrupación favorita? No, ahí sí saldría fónico. Pero aquí, cuando Salomón dedicó el templo y la gloria de Dios se manifestó, la respuesta fue alabanza. Si alguno quiere leer conmigo, si no yo leo para ustedes. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Segundo de Crónicas, capítulo 7, dice lo siguiente.
versículos del 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y estas experiencias no fueron exclusivas del Antiguo Testamento. Pedro, ante el reconocimiento de que Cristo no era cualquier persona, de que ese Jesús no era un hombre ordinario, él tiene que decirle, apártate de mí, que soy hombre pecador. O tuvieron que caer postrados esos 3 discípulos que estuvieron en el momento en que Cristo fue transfigurado. Un vistazo, algo breve, pero ahí estuvo Cristo con vestiduras más blancas que la nieve, que ningún lavador las puede hacer así de blancas, nos dicen los evangelios. Y una voz desde los altos que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia, a Él oíd. Cayeron postrados y tuvieron gran temor. ¿Cuándo fue la última vez que una predicación, que una lectura de la palabra o un tiempo de oración le abrumó en su ser al enfrentarse a la gloria de Dios? Usted haya sentido nuevamente, un momento, la presencia de Dios es real aquí. O leyendo, caer nuevamente en cuenta que Dios es Dios. En nuestra debilidad humana, ¿verdad? Uno quisiera pensar, bueno, yo no he visto fuego descender del cielo. No he visto una nube que venga y llene este edificio. Pero esa es nuestra necedad tratando de justificar la incredulidad de que necesitamos señales visibles. Cuando ya Dios nos ha hablado a través del Hijo y de que nosotros reconocemos de que su presencia sí es real. Y por eso lo pedimos así. Porque muchos vieron todo eso e igualmente no creyeron. Bienaventurado, ¿verdad? Le dijo el Señor a Tomás, los que sin ver creen. Por supuesto, glorificar a Dios no es solamente reconocer la majestad de Dios o cantarle himnos con asombro reverente. El Espíritu nos ha dejado en las Escrituras ejemplos de cómo glorificar a Dios, pues esto no es dejado a nuestra invención. Nosotros glorificamos a Dios también con nuestras buenas obras. ¿Sí? Haciendo buenas obras glorificamos a Dios. Porque si bien las obras no salvan a nadie, los que son salvos hacen buenas obras para la gloria de Dios. ¿Qué es una buena obra? Bueno, una buena obra es hacer todo aquello que Dios nos ha dicho en su palabra, ¿verdad? Conforme entonces a lo que Dios ha revelado, con fe, creyendo que debo hacerlo y lo voy a hacer para el Señor y para su gloria. Eso es una buena obra. Lo que pasa es que solamente los creyentes pueden hacer buenas obras. Un incrédulo, aunque haga algo conforme a la voluntad de Dios, nunca hace algo para la gloria de Dios. Nunca es esa su motivación. Y aún nosotros como creyentes debemos reconocer que lo mejor que hacemos sigue siendo imperfecto, que a veces está manchado igual de imperfección, de pecado. De que hay muchas obras de las que debemos arrepentirnos porque sí quisimos reconocimiento para nosotros y que nos vieran a nosotros y no que la gloria fuera para Dios. Y sin embargo, es una preciosa verdad saber de que lo que hacemos es acepto para Dios porque somos aceptos en el amado. Pero fuera de Cristo, lo que usted haga, por más que se diga que fue con buena intención, nunca cumplirá este criterio que le he mencionado, que es conforme a la voluntad de Dios, con fe y para la gloria de Dios. Pero Cristo fue muy claro, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deberíamos ser conocidos como hombres y mujeres
que abundan en buenas obras. ¿Por qué? Porque nuevamente no estamos buscando reconocimiento para nosotros, sino que los demás reconozcan al Dios al que nosotros adoramos. Esa es la cadena entonces. Dios nos creó en Cristo para buenas obras, como nos dice Efesios 2:10. Los hombres ven las obras que hacemos, la gloria es para Dios. Glorificar a Dios también es llevar mucho fruto. Juan sí, en su evangelio, en el capítulo 15, nos dice a nosotros que Cristo compartió esta alegoría de que Él es la vid y nosotros los pámpanos o las ramas. Y una rama que está unida a la vid lleva mucho fruto. Es decir, el que permanece en Cristo lleva mucho fruto. ¿Y qué implicación tiene eso? Bueno, si vamos un momento a Juan 15, el Señor lo dice muy claro. En Juan 15:8, Él nos dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso es lo que queremos, que Dios sea glorificado. Bueno, ¿cómo entonces es glorificado? Llevando mucho fruto. ¿Y qué es llevar mucho fruto? Bueno, si seguimos leyendo, veremos que se nos va revelando un poco cómo es. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ya en el versículo 5, Cristo había dicho, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos nuevamente la relación. El que permanece en Cristo lleva mucho fruto. El que lleva mucho fruto glorifica al Padre. ¿Qué es llevar mucho fruto? Es guardar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Él lo está diciendo ahí. El que guarda los mandamientos permanece en Cristo. Entonces el que permanece en Cristo lleva mucho fruto, Dios es glorificado. Y particularmente, esa vida de obediencia se manifiesta también en el amor que tengamos unos por otros, en que nos amamos como hermanos que somos. Este es el mandamiento que destaca Cristo, que os améis como yo os he amado. Usted ama a sus hermanos, es señal de que está en Cristo, el que permanece en Cristo lleva mucho fruto, Dios es glorificado. ¿Vive usted como discípulo del Señor? ¿Está usted guardando todo lo que aprende de Él y está mostrando amor para otros que son también discípulos de Cristo? Finalmente, de muchos otros ejemplos que pudiera compartir, quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, porque aquí vamos a ver cómo Pedro une dos situaciones muy diferentes, pero que ambas pueden ser para la gloria de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 16. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo glorificamos a Dios? Cuando usted sirve en medio de sus hermanos con los dones que el Espíritu Santo le ha dado. ¿Quiere glorificar a Dios? Sirva en medio de la iglesia. Pero no solamente así. Recuerden que esas divisiones no estaban ahí. ¿Qué sigue escribiendo Pedro en el versículo 12? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Padece usted como cristiano? El cristiano tiene esto por seguro, que así como Dios nos da el regalo de la salvación, como también escribe Pablo en la carta a los Filipenses, a nosotros nos es concedido también que padezcamos por Él. Filipenses 1, 28 y 29. Eso es un regalo, el padecer como cristiano. Cuando yo padezco injustamente, la gloria es para Dios. Claro, habrá ocasiones donde habrá disciplina correctiva del Señor por efecto pecar contra Él. Pero aquí el punto es este. Si nosotros nos estamos conduciendo rectamente ante el Señor y aún así el mundo viene contra nosotros, no hay de qué avergonzarse, nos recuerda Pedro. La gloria es para Dios. Él se encargará al final de dar el pago debido a todos. Bueno, he dedicado bastante tiempo a este aspecto de la gloria de Dios porque, como veremos, este es el aspecto principal de lo que el conocimiento de Dios tendría que provocar en nosotros. Si volvemos a Romanos 1:21, vean cómo está redactado. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso yo lo entiendo de la siguiente manera. Es como lo que nosotros deberíamos hacer es glorificar a Dios. Y de hecho, darle gracias a Dios es parte de glorificarle, como vamos a ver. Pero cuando el apóstol dice, ni le dieron gracias, es como, es que ni lo mínimo que se esperaba. O sea, lo mínimo que se debería esperar de alguien que entiende que hay un Dios es que le agradezca a Dios, de que se despertó, de que tiene comida, de que tiene un techo, de que tiene vestido, de reconocer de que todo lo que tiene viene de Dios. Esa es la barra mínima, por lo menos dar las gracias, darle las gracias a Dios. Pero dar gracias no es algo que tampoco ocurra naturalmente en nosotros. Es lo que se nos tiene que recordar desde niños. Diga gracias, gracias. Constantemente, ¿por qué? Porque no somos naturalmente agradecidos. Sentimos que los demás están en deuda con nosotros y que Dios mismo lo está. O sea, cuando no damos gracias es porque, ¿por qué? Porque es lo que yo me merezco. Es lo que mínimamente debería darse. Es como si Dios me debiera a mí la vida, el alimento, el techo, el vestido y la salvación. ¿Agradece usted con frecuencia a Dios por la salvación? ¿O de cuando en cuando sí caemos en esa trampa de pensar de cómo Dios no me iba a salvar a mí? El ejemplo clásico de ser malagradecido, y en particular ante un hecho evidente del poder de Dios, siendo misericordioso y clemente para con uno, lo tenemos en la sanación de 10 leprosos. Creo que la mayoría conoce el relato, pero en todo caso leo para ustedes lo que ocurre en Lucas 17, versículos del 11 al 19. Se nos dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
10 fueron limpiados, solo uno regresó. Creo que el punto, ¿verdad?, es bastante claro de entender. Aquellos 9 se fueron con un regalo temporal. Fueron limpiados de la enfermedad que tenían, pero solo uno se fue con la mayor bendición del perdón de los pecados, aquel que dio las gracias. Y como vemos, dar gracias a Dios también es glorificarle. ¿Cómo son nuestras oraciones por los alimentos? Damos gracias de verdad por el techo, el vestido que tenemos, por la fuente de ingresos, sea que trabajemos o que tengamos algo propio. ¿Vemos que en eso está la mano del Señor? ¿O soy yo que me he esforzado mucho para tener todo lo que tengo? Esa fue una advertencia del Señor constantemente al pueblo, que no se les olvidara que había sido Él que los rescató. Y luego no dijeran en su corazón, por mi mano he prosperado. Y como les volví a preguntar, agradece a Dios con frecuencia por haberle salvado. Una vida agradecida glorifica a Dios, pero el descontento, el resentimiento y la envidia son síntomas preocupantes de que no tenemos en Dios nuestra satisfacción. Por eso me gusta ese título de ese librito, La rara joya del contentamiento cristiano. Debo confesar que es uno de los pecados más difíciles de mortificar, porque lo más sencillo es quejarse. Pero cultivar un espíritu agradecido y contento solamente puede ser obra del Señor, para verle a Él como de verdad, de quien vienen todos sus favores, de que es Él que me colma, como lo expresan los salmos, de sus favores. Versículo 21 nuevamente en Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El resto del pasaje entonces nos confirma lo que hemos hecho. Lo que tuvimos que haber hecho era glorificar a Dios y darle gracias. Pero eso no fue lo que hicimos, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos. Empezamos a dialogar entre nosotros mismos. No, un momento. ¿Por qué hay que vivir así? ¿No podríamos vivir de otra manera que fuera mejor? Nos creímos sabios y realmente nos volvimos necios. Esa es la primera parte. Nos hacemos necios cuando no vivimos para la gloria de Dios y cuando no vivimos agradecidos con Dios. Esa es la prepotencia del orgullo humano. No solamente somos muy orgullosos para tan siquiera darle gracias a Dios, sino que somos tan altivos como para considerarnos más sabios que Él y vivir como según nos parece mejor. Y que nuestra manera de vivir es mejor que la que Dios ha establecido. Por eso el pasaje lo dice así: creyéndonos sabios nos hicimos necios. Y así fue desde que el hombre cayó, creernos más sabios, de que podemos alcanzar o igualar a Dios en conocimiento. Estuvo también en la tentación que hizo la serpiente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer? No, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y dice también Génesis, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí está el hombre, en esa necia búsqueda de conocimiento y sabiduría aparte de Dios. Ahora, aclaro, la necedad en las Escrituras no se refiere usualmente a una incapacidad mental o intelectual, sino que es algo moral. O sea, el hombre es necio porque quiere ser necio. Es así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, eso es necedad. O sea, él sabe que hay un Dios. Pero se dice a sí mismo y se lo repite constantemente, no hay Dios.
Nos embrutecemos intencionalmente. Intencionalmente decidimos vivir de una manera que la Escritura sanciona como insensatez. El profeta Jeremías, que posiblemente Pablo está haciendo eco de sus palabras, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, vean la pregunta ahora como la está planteando el profeta. O sea, las naciones que tienen dioses, que no son dioses, ellos no los cambian. Pero ustedes que tienen a la gloria de Israel, lo han cambiado por lo que no aprovecha. Y por eso siguen estas conocidas palabras: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es necedad. ¿Vemos el cambio? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza del hombre corruptible. Lo incorruptible por lo corruptible. Lo eterno por lo perecedero. Un Dios santo y sin mancha por un hombre corrompido y pecador. Un Dios que tiene todo poder para soportar nuestras cargas, lo cambiamos por ídolos que tienen que ser cargados. Ídolos de madera y de piedra que ni ven ni oyen. Es que es tonto, es absurdo. O sea, si eso nosotros a veces lo notamos, ¿verdad? Cuando a veces entre niños pueden hacer algún trueque, ¿verdad? Como que al otro le gusta el otro juguete y usted sabe que el otro, bueno, yo no lo cambiaría, ¿verdad? El otro juguete es más caro, es mejor, pero el otro quiere el otro. Bueno, así somos nosotros. Pero a escala infinita. Notemos cómo este pasaje nos dice que la idolatría empieza por el hombre. O sea, nosotros cambiamos la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible. La idolatría empieza por el hombre mismo. Nos hacemos necios y nos hacemos idólatras. Y esa idolatría empieza por el hombre. Y sigue siendo así hasta hoy. La adoración y culto que antes se rendía a reyes, faraones y emperadores porque se veían como descendientes divinos, eso no ha cambiado. O sea, hoy el hombre sigue adorando al hombre todavía. Hacemos ídolos de figuras públicas. De hecho, hace un tiempo, escuchando un resumen de un partido, el narrador lo decía así abiertamente, o sea, gracias por todo lo que nos has dado, te idolatramos. Ya podrán imaginarse de cuál jugador estaban hablando. Mesías. El 10, Dios. Hay programas que también a lo largo de la historia se han llamado así. American Idol. Eso es lo que estamos buscando, un ídolo. Con la versión criolla de hace unos años, Latin American Idol, y la crisis, ¿verdad?, de enviar los mensajes de SMS. Un país vuelto loco, tratando de apoyar. Sí, decirle idólatra a alguien no suena políticamente correcto, pero quizás sí fan. Es que yo soy fan de. Hacemos ídolos de toda clase de personas, de cantantes, de atletas, de actores, hasta de pastores. Se debe tener cuidado de que esté idolatrando a un pastor. Y por supuesto, hacemos ídolos de nosotros mismos. Nos adoramos, nos consideramos más que otros. En lugar de ver a los demás como superiores a nosotros mismos, nosotros nos molestamos, nos ofendemos cuando sentimos que no somos tratados y no se nos da el lugar que merecemos. Es una forma de decir solapadamente: ríndame pleitesía, adóreme a mí. ¿Podemos ser aficionados a algo o a alguien sin ser idólatras? Sí, claro que sí.
pero es una lucha de la que debemos estar conscientes para derribar estatuas que se erigen en nuestro corazón y que buscan usurpar el lugar que solo le corresponde al Dios Trino. Yo no estoy aquí para determinar cada caso particular. Usted puede examinar con sinceridad delante del Señor si el uso del tiempo y dinero y devoción de su ser puede decir que realmente Dios es a quien usted adora y no a otro. Después de ahí la espiral descendente continúa. De la adoración al hombre, pues ya de ahí en adelante se sigue, ¿verdad? Aves, cuadrúpedos y de reptiles. Es interesante que aquí se sigue el orden del relato de Génesis, ¿verdad? Las criaturas fueran hechas también en este orden. Y pasamos del hombre que fue hecho a imagen de Dios, pero que lo adoramos como si fuera Dios, al resto de la creación. Apartados de la verdadera religión, como les decía al inicio, la humanidad se apartó del monoteísmo para toda forma de animismo, politeísmo y de toda otra forma religiosa. Pero lo que Dios nos pide a nosotros, según la luz de este pasaje, no es que seamos religiosos, es que la religión es rendirle culto a Él solamente. Muchos podrán considerarse religiosos, pero si no están adorando al Dios que es, su vida es necia e idólatra. Aquí pudiéramos nosotros ampliar la lista, ¿verdad? Pero sencillamente no alcanzaría el tiempo para ver los distintos nombres de dioses que los animales han tenido a lo largo de la historia. Sea el águila, el gato, la serpiente, las vacas, que por cierto, eso permanece hasta hoy, ¿verdad? En la manera en que algunos tratan a sus mascotas. Las vacas, los insectos, todos los animales que ustedes se pueden imaginar, tratados como dioses. Y no importa, sean las culturas indoeuropeas, asiáticas, americanas, ahí está. Usted los va a encontrar. Hay que denunciarlo como es idolatría. Pero lo más chocante es que aquellos que tienen mayor luz igualmente pequen de esa manera. Ustedes saben que Israel, teniendo acceso a la revelación de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Cambió la gloria de Dios por un buey que come pasto. Nos dice el Salmo 106. Hicieron un becerro de oro. Los que ya tienen algunos años aquí saben que para mí sigue siendo una de las pasajes más sorprendentes para mí. Cómo Aarón tiene la osadía de responder, lo puso y salió. O sea, salió un becerro, Moisés, de oro. O sea, qué absurdo. Qué insostenible tratar de defender de que pusieron y salió un becerro de oro. Y como salió, entonces lo empezamos a adorar. Los que sabían que Dios los había sacado de Egipto, los que vieron el poder de Dios a través de las plagas, los que vieron cómo su vida fue preservada y sus primogénitos no murieron, esos cambiaron la gloria de Dios por un becerro que come pasto. Y nosotros haríamos lo mismo y hacemos lo mismo cada vez que levantamos un ídolo en nuestro corazón. Estamos cambiando al Dios de la gloria por imágenes de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Esos son solo 2 ejemplos, esos becerros de oro, porque ese becerro no desapareció ahí. Luego lo vemos cuando el reino fue dividido, ¿verdad? Como también se hicieron becerros para que los del norte no se fueran a los del sur. Pero Dios constantemente tuvo que advertirles de que no ofrecieran sus hijos a Moloc. Muchos tuvieron que ser confrontados con el profeta Elías diciéndolo, ¿y a quién van a servir? ¿A Baal o a Jehová? Y no respondían. No tenían el coraje para decir a Jehová serviremos, hasta que tuvo que venir la señal de fuego. Y aún así no todos se convirtieron realmente. El Señor le dijo a Elías que habían 7,000 que él se había reservado, pero todos los demás rendidos a Baal, a Astoret o a Sera. Esa es la necedad de la idolatría. ¿Cómo cambiamos a Dios por todo lo que es corruptible? Un último pasaje para concluir. Vamos a Isaías 44. Isaías 44.
Versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, y cuece panes. Hace además un dios, y lo adora. Fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado, y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Canta loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Qué absurdo, ¿verdad? Cuando uno lo lee así. Sí, formar un ídolo, y uno dice, ya eso no lo hacemos ahora. Es lo menos que uno esperaría, ¿verdad? Entrar en la casa de alguien y decir, y eso no, es una estatuita que tengo ahí para adorar ocasionalmente. No, ya no lo vemos así, pero espero que haya quedado claro de todos los ejemplos que he dado, que los ídolos permanecen con nosotros hasta hoy. Y se ve absurdo este cuadro, sí, se ve absurdo porque lo es, porque así somos, porque tal el ídolo, tal es el que lo adora. Igual que ellos, teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no escuchamos. Estamos ciegos a la verdad de Dios, somos como los fariseos que le dicen al Señor, ¿y acaso somos nosotros ciegos? ¿Y acaso somos nosotros ciegos? Y el Señor diciéndole, sí. Y aún así se niegan a reconocerlo. Si ustedes hubieran dicho que eran ciegos, estaban reconociendo, en efecto, no estamos viviendo para la gloria de Dios. Están nuestros ojos velados ante este hecho asombroso de que un hombre que no veía ahora ve.
cosa de la que nunca se había escuchado, ciego de nacimiento. Pero no vemos. ¿Cómo fue que vio? Sí, esa es la insensatez de la idolatría. Nos ciega y nos hunde a nosotros en toda clase de pecado, que como veremos, será crudo lo que veremos. Pero es lo que ocurre cuando no vivimos para Dios y cuando nos apartamos del único Dios verdadero. Por eso yo le pregunto a usted, vea el contraste de lo que es vivir para la insensatez y la necedad y lo que es vivir para el Dios que sostiene todo, que sostiene los cielos y que puede decirnos a nosotros, yo te formé, viva para mi gloria. Yo le pregunto una vez más, ¿es su vida para la gloria de Dios? ¿Son sus obras para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Permanece usted en Cristo obedeciendo su palabra y amando a sus hermanos? ¿Da usted gracias a Dios de corazón por la salvación? Hermanos y amigos, nadie cumple eso perfectamente. Pero las preguntas anteriores nos ayudan a diagnosticar nuestra condición. No se engañe, deje la necedad de vivir según su sabiduría, viviendo para lo perecedero y corruptible, y ríndase a Dios. Ese es el principio de la verdadera sabiduría, el temor a Dios y la adoración a Dios. Reconozca la majestad del único que es digno de nuestra adoración y crea en Cristo, que es el poder de Dios y sabiduría de Dios, y viva verdaderamente para el propósito que usted fue creado. Usted fue creado para algo mejor que este mundo perecedero. Usted fue creado para que viva y disfrute la gloria de Dios. Y eso es así para todo aquel que deposite su confianza plena solamente en Jesús y conocerá el poder de Dios para salvación. Viva para Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdóname por no exponer con mayor claridad, con mayor demostración de poder, cuán glorioso eres. Confróntanos a todos los ídolos que tenemos que deben ser derribados. Y despierta a aquellos que están viviendo neciamente y que el fin que les espera es la destrucción. Yo te ruego entonces que consideremos lo que hemos escuchado. Y también te pido por el tiempo de evangelismo en la tarde, para que ojos sean abiertos y rescatemos a muchos de la vana idolatría, y tú los llames para conocer lo que es verdaderamente la gloria y el gozo, cuando se vive para aquel que nos creó por la fe en Cristo. Es en el nombre de este Jesucristo glorioso que lo pedimos. Amén. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden buscar a los pastores. Después de que escuchemos la música quedaremos despedidos. Nos vemos a las 4 de la tarde. El Señor les bendiga.